yo no sé si a usted le pasa lo que le pasa a muchos, y la verdad pues yo me excluyo porque para mí diciembre no es un mes de gozo, no es un mes de alegría para mí. Estoy hablando César Augusto Muñoz, Serna Santa Flores Sánchez de Río Negro, Antioquia. No es un mes de trascendencia para mí, es como enero, como febrero, inclusive es más aburridor que enero. Pero yo pienso que para muchos, para la gran mayoría, la buena noticia de Navidad brilla con fuerza como buena noticia de gran alegría. En un mundo que nos rodea con noticias todos los días más difíciles, más críticas, más dolorosas. Este mes para muchos renueva nuestra fe en la promesa de paz en la tierra y nos convoca una vez más a alabar, a buscar, a tener intimidad con Dios, cuya gloria se extiende al más alto de los cielos. Hermanos, durante siglos la esperanza de paz propia de la Navidad ha sido una afirmación central de la fe de la iglesia de todos los tiempos. Cada vez que celebramos el nacimiento de Cristo, nos comprometemos a dar vida a esa esperanza, a la esperanza de paz, a la esperanza de reconciliación. Celebramos la esperanza de Navidad como esa promesa de paz. Mire, cada uno de nosotros en nuestros propósitos siempre va a haber la palabra restaurar y amar. Esa es la esperanza de paz, esa es la promesa de paz. Conmemoramos el nacimiento de Jesús, quien vino a nosotros como niño amenazado por la violencia, como refugiado cuya familia huyó ante las ambiciones de los poderosos. Pero no es la fecha en que Cristo nació. Escúchame bien. Lo que significa diciembre para muchos no lo es para el pueblo de Dios, porque en diciembre nosotros no celebramos ni conmemoramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Lo que nosotros celebramos es el hecho de que haya nacido para dar luz en medio de la oscuridad. La buena noticia de que Cristo vino y habitó entre nosotros es una fuente de luz en este mundo, porque por su vida y por todas y cada una de sus enseñanzas nos mostró el camino que conduce a la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Este mundo nos da muros que dividen los pueblos, estrategias en seguridad, leyes represivas y guerras preventivas. Ustedes vieron el desafío que hizo el hermano país venezolano, no el pueblo venezolano, sino el presidente de Venezuela, al permitir que sobrevolara sobre su territorio aviones rusos amenazantes. Y pues él mismo lo dijo, no me lo estoy inventando yo, y el canciller también lo dijo, que ellos están listos y preparados a cualquier intervención. Recuerda que dijo que ¿cómo se llama? Donde en Tolemaida se estaba forjando un complot para asesinar y derrocar al presidente. Eso es lo que se llaman guerras preventivas. Pero Jesús nos llama a descubrir maneras responsables de vivir en comunidad como seres humanos, respetándonos los unos a los otros. Si este mes de diciembre es un mes de reflexión, pensemos en el vecino con el que estoy enemistado porque de pronto sucedió algo con lo que usted no estuvo de acuerdo. Piensa en su compañero de trabajo, en su compañero de estudio, y determine intencionalmente vivir como seres humanos, no como hienas que se matan las unas a las otras. El Señor Jesucristo nos ha dado un gran mandamiento, y ese gran mandamiento es amar, y nos llama a superar el espíritu de venganza, de odio, de enemistad. Nos enseña a orar por nuestros enemigos. El Señor Jesús nos ha instruido para no buscar nuestros propios intereses,
destruyendo a otros, dañando a otros. No tener envidia cuando los desvalidos son rehabilitados. No obstruir la justicia cuando los que han sido despojados son restituidos. Hermanos, el Señor Jesús nos llama diariamente a vivir vidas de obediencia por nuestra fe y nuestro estilo de vida. Hermanos, que nuestro estilo de vida hable tan duro que no tengamos necesidad de expresarnos. Que nuestro estilo de vida sirva para expresar el evangelio del Señor Jesucristo. Él nos llama a que ya sea en enero, sea en febrero, en marzo, en junio, septiembre o diciembre, siempre tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. En el Antiguo Testamento, el Señor Dios le dijo a Abraham, cuando le iba a dar la tierra, le dijo: alza tus ojos y mira, alza tus ojos. El Señor Jesús dice: pon tus ojos, pon tu mirada en mí. El autor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hablando de diciembre, es época de fin de años. Es época, no sé por qué también para muchos, diciembre la plata le pica en el bolsillo. Le fastidia la plata en el bolsillo. Y en torno a eso hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Que si me voy para Miami o para Melgar. Que si me voy de tour en un crucero o nos vamos en buseta para Paipa. Que si tapo las goteras de la casa o me compro un ropero nuevo. Que si decoro mi casa o la vendo y me compro otra mejor. Ya sea que usted quiera también tomar decisiones pasajeras o decisiones que afecten su vida, como por ejemplo el noviazgo, lo que usted vio ahora, eso fue una decisión que le demandó a este muchacho 5 años. 5 años. O sea que él puso a Anaís de las manos de Dios hasta hoy que Dios le confirmó. Entonces, qué decisión tan tenaz la de ese pobre muchacho. Por eso su camisa estaba pegada, y no estaba pegada porque fuera estrecha, sino porque estaba totalmente espantado de esa decisión tan dura y tan compleja que tenía que tener. Pensemos en la compra de una casa, endeudarnos pensando que podemos comprar una casa, pero no tenemos los recursos y soñamos con ese futuro incierto que nosotros no conocemos. Comprarnos un carro es endeudarnos o comprarlo con esos recursos que usted ha hecho al correr del tiempo. ¿Qué camino tomamos? ¿Qué camino vamos a seguir? En la mayoría de los casos, cuando tomamos decisiones emocionales, a veces pensamos que porque me llaman del banco y me aprueban un crédito, entonces estamos de parte de Dios y Dios abrió puertas. A veces nos llaman de una financiera, decimos que tenemos un crédito preaprobado, entonces usted va y se compra un carro, mejora su automóvil o mejora su casa, pensando que Dios abrió puertas, pero usted no se da cuenta que esa decisión tan débil no es un acto de fe. Son actos precipitados, y esos actos impetuosos pueden afectar mi vida, la vida de mi entorno, positiva o negativamente. En esta época hay una frase que yo he acuñado que dice: Navidad no es desocupar los bolsillos y endeudarse llenando las tarjetas de crédito. Navidad es desocupar el corazón de amargura, de falta de perdón, de envidias, de odios, de desamor, y llenarlo de amor, gratitud, misericordia, perdón para quien no lo merece. Y a esos que sí lo merecen, esos que estás conmigo, esos que nos siguen, míralo a los ojos y dile que lo ama.
Dele un fuerte abrazo. Dele un abrazo de esos del oso, de esos ajustados, donde usted le evidencia que lo ama. Es más, no le diga que lo ama. Él va a sentirlo, ella lo va a sentir solamente con el abrazo. Pero mira, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el momento, el tiempo por el que tú estés pasando, ya sea de tristeza, de enfermedad, de decisiones que tienes que tomar, incertidumbre frente a mañana, nunca, absolutamente nunca apartes tu mirada del Señor Jesucristo. Mi amado, pensando en no apartar nuestra mirada del Señor Jesucristo, voy a pedirte que tomes tu Biblia y vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, si usted ya lo tiene, le invito para que se coloque de pie. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 14, a partir del verso 22. ¿Cuántos lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Verso 22 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Mira, desde las enseñanzas de Carlos, que viene predicando desde hace algún tiempo con nosotros, y algunas de las mías, hemos hecho un énfasis. Y es que el Señor Jesucristo, en cada una de sus enseñanzas, fue simple e intencional. Y mira, de pronto al leer este texto usted lo pasa desapercibido y dice: es un momento más en la historia de Jesús y los discípulos, y pasa desapercibido. Pero por muy elemental que parezca, deja entrever una tremenda profundidad. Y yo creo que la enseñanza más grande que este pasaje nos puede dejar es el colocar nuestra mirada en Jesús, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la decisión que tengas que tomar. Y esperar, esperar, esperar. ¿Sabe por qué? Porque yo se lo digo delante de Dios, en cuya presencia estoy: Él responderá. Él responderá siempre. Él no se va a quedar en silencio, salvo que ocurra alguna situación que también la conocerás. Él responderá. Miremos un poco de esta historia. Mira, ya estábamos próximos a la Pascua en ese momento. El pueblo, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Galilea tenía un tremendo inconformismo.
Ellos estaban ansiosos esperando un Mesías salvador, un Mesías que los salvara, que los liberara de la opresión del imperio romano, pero nunca del pecado, de la maldad y de la iniquidad. Eso no estaba en la mente del pueblo de Israel. Y en ese momento, en esos días, sucede algo espectacular, un milagro. Con 5 panes y 2 peces alimentan a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ese pueblo, cuando vio que su necesidad de hambre había sido saciada, se levantaron para hacer del Señor Jesucristo su rey. Pero ¿sabe qué era lo peor? Lo peor es que los mismos discípulos arengaban a la misma gente sobre sus propósitos. Hermano, eso es una bomba de tiempo. Mire, es lo mismo que cuando tú haces un comentario que para ti es un comentario simple y suelto acerca de una persona. Eso se vuelve un torbellino, eso se vuelve, como en las redes sociales, viral. Y de un momento a otro, la honra, la reputación y la integridad de esa persona están por el suelo por un comentario indebido, en el momento indebido, con la persona indebida y en el momento equivocado. Eso mismo sucedía con los apóstoles y la multitud. Qué tremendo error. La multitud veía algo diferente a lo que Jesús compartía. Ellos fueron saciados en su necesidad, comer, y se equivocaron. Y equivocaron toda la perspectiva del Señor Jesús. El Señor Jesucristo más de una vez dijo: mi reino no es de este mundo. Pero el Señor Jesucristo, Él, conociendo la mente, el pensamiento de los que estaban, no se dejó manipular por la adulación de un pueblo que había malinterpretado su perspectiva. Por eso le dijo a los 12 que fueran a la barca. Por eso les pidió que fueran a la barca, para él poder manejar la situación frente a la multitud que estaba ahí. Y mira algo bien especial. Los mismos que lo adularon, pocos días después le volvieron la espalda y lo crucificaron. Quiero decirte algo: líbrate de los que te adulan. Yo le corro personalmente, le corro a los que me adulan, esos que me dan la palmadita en la espalda. Yo ya me estoy imaginando la puñalada aquí a este lado. Cuando a ti te adulan, es porque no están interesados en ti, no en lo que eres, sino en lo que tienes y lo que haces. Recuerda, los que te adulan y los de doble ánimo, es mejor que Dios los libre de ti, porque tú te puedes librar de los demás. El Señor Jesús quería proteger a sus discípulos. Así, más adelante se les presentara una tormenta que cambiaría sus vidas totalmente. Mis amados, yo no sé si usted lo nota como yo, pero cada día los tiempos son más cortos. Yo no sé explicar ese fenómeno de las mismas 24 horas, pero tú te levantas, en mi caso, muy temprano en la mañana, y cuando menos estoy pensando, ya es tiempo de acostarme y no he hecho ni la mitad de mi agenda. Los tiempos corren de una manera acelerada, pero lo que sí crece son las expectativas y esas decisiones que tienes que tomar demasiado rápido. No admiten tiempo para pensarlo. Nos movemos tan rápido como el tiempo nos lo permita. Y entonces, cuando nos movemos a la velocidad del tiempo, sucede lo inevitable. El mundo, tú y yo, perdemos por el acelere nuestra mirada del Señor Jesucristo. Mira, hay algunas enseñanzas que podemos sacar de esta historia tan interesante de la barca, que podemos sacarla y aplicarla al día de hoy, que estamos viviendo de una manera impresionante. Miremos algunos elementos. Número 1, la barca. La barca no se nombró ahí simplemente porque el evangelista lo quiso nombrar, tenía un significado. La barca simboliza la protección del mundo. Muchos, al igual que los discípulos, creen que pueden esconderse de las adversidades y la
y de la prueba y no enfrentan las situaciones por las que están pasando, sino que se esconden o las disfrazan diciendo como el pibe: todo bien, todo bien, todo bien. Hermanos, el dinero, la posición social, el trabajo, los hijos, los amigos, el estudio, etcétera, etcétera, nos protegen solo momentáneamente de nuestra debilidad. Hay amigos que perduran. Hay otros amigos que se quedan en la mitad del camino. Hay dinero que perdura cuando se administra bien, pero cuando le damos cabida a las intenciones del mundo, muy ligero se pierde. Pero únicamente cuando tu mirada está puesta en Cristo Jesús, es la que te fortalecerá, la que te mantendrá y te sacará adelante. Desafortunadamente, Satanás se aprovecha de la debilidad de algunos cristianos para rechazar, para dañar, para desviar los planes que Dios tiene para ti y para mí. Hermano, ¿sabe qué hace que un cristiano sea débil y que Satanás se aproveche para utilizarlo socarronamente para sus fines? Número uno, son aquellos débiles en la fe. Son veletas que las olas del mar llevan y traen. Son como niños en su exposición y en sus decisiones. Número dos, su vida devocional es pésima. Mira, lo he tomado por norma, y cuando alguien tiene problemas o dificultades, lo primero que yo le pregunto es: ¿y cómo está tu vida devocional? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días estás en intimidad con Dios? A veces ni una vez, a veces ni oran. Claro, cuando tú dejas de comer, empieza a darte inanición. Cuando tú dejas de tomar agua, empiezas a deshidratarte. Cuando tú dejas de consumir proteínas, entonces empiezas a enflaquecerte aceleradamente. Y cuando tú dejas de buscar a Dios en intimidad, empieza a darte raquitismo espiritual. Y el enemigo sabe cuando estás débil emocionalmente. Satanás te hace pensar que ya sabes mucha Biblia y que no necesitas nada más, pero no aplican absolutamente nada de lo que dice conocer. Viven una vida llena de máscaras. Hermanos, esconderse en la barca es símbolo de fracaso espiritual. Número dos, esa tormenta que se estaba dando, las circunstancias, los problemas, el quebrantamiento, la prueba, el sufrimiento, esa es la tormenta que hay en nuestras vidas. El autor de un libro que se llama 3 años con Jesús, él dice: en la tormenta lo máximo que podemos lograr es no naufragar manteniéndonos en medio del mar, pero lejos de la costa rocosa. Lo importante en la tormenta es resistir, permanecer inquebrantable, aferrarse a su integridad moral y a su profesión de fe, y evitar las costas borrascosas de la inmoralidad y de la infidelidad. Hermanos, y termina diciendo: y aunque nuestro brazo esté cansado, aunque estemos fatigados, sigamos remando un poquito más. Un poquito más. Mi amado, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere pasarte como por fuego. Dios quiere sacudir tu vida para que te levantes de esa barca y cambies de actitud. Que pases de ser un fantasma mediocre, de ser un fantasma fracasado y pantallero, a ser un cristiano con fuego, un cristiano con pasión. Recuerda que Dios quiere tratar primero contigo que con el que te rodea. A veces tú dices: Señor, trata la vida de mi esposa, y Él te dice: primero la tuya y luego la de ella. Y cuando ella clama y dice: cambia la vida de mi esposo, Dios le dice: primero la tuya y luego la de él. Dios trata primero contigo y luego con los demás. Las aflicciones, escúchame bien, los problemas, las inseguridades, las circunstancias siempre estarán con nosotros. Siempre nos perseguirán.
Pero hay algo que tú y yo tenemos que tener en nuestra fe, es no dudar que Dios vendrá para calmar ese viento recio, ese viento contrario y llevarnos a tierra firme. La palabra de Dios dice una tremenda declaración de fe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33. Escúchame: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Puestos los ojos en Jesús, confiad porque Él ha vencido el mundo. Número 3, discernir quién te llama y cuál es la intención con quien te llama. Hermano, ¿conoces la voz de Dios? Tu vida devocional, tu vida de intimidad con Dios es más importante que cualquier cosa al iniciar tu día o al terminar o en cualquier momento. Tú puedes decir: si el Señor Jesucristo pasara por mi lado, yo sabría que era Él, porque lo escucho hablar y conozco su voz. Hermanos, quienes estaban en la barca no eran desconocidos, eran los discípulos de Jesús. Ahora, ¿era la primera vez que enfrentaban una tormenta? No. ¿Era la primera vez que habían circunstancias difíciles en la compañía con Jesús? No. Ellos ya habían visto a Jesús actuar sobrenaturalmente. Lo habían visto hacer milagros poderosos. Pero la circunstancia que estaban viviendo, la tormenta, nubló su entendimiento. Hermanos, las circunstancias nublan tu entendimiento, y como los apóstoles pensaban que estaban solos. A veces cuando hay una circunstancia en tu vida, piensas que estás solo, porque la circunstancia nubla el entendimiento. Ellos estaban tan inmersos en sus problemas que cuando ellos vieron la ayuda, cuando ellos vieron al Señor Jesús caminando sobre las aguas, se asustaron de tal manera que gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Pero el Señor Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, soy yo, no teman. No teman. El Señor Jesús no tenía que identificarse, solamente tenía que decir: soy yo. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Escúchame, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ellas me siguen. Hermano, mire, quiero contarle algo con orgullo. A mí me encanta cuando yo llamo a alguien y no tiene mi número registrado y yo digo: hola, ¿cómo estás? Y ahí mismo me dicen: hola, pastor. ¿Será que tengo una voz peculiar? ¿Una voz particular? ¿O ya de tanto venir a la iglesia conocen mi voz? Ambas cosas pueden suceder. Y mi pregunta es: de la manera como conoces la voz de este tu siervo, conoces la voz del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Pastor de Pastores. ¿La conoces? Hay que conocerla primero. Mira, hay voces que te llaman, hay voces que te invitan, hay voces que quieren sacarte de tu statu quo, hay voces que sienten envidia que te esté yendo regularmente bien y te dicen promesas, te hacen decir cosas, hacer cosas para hacerte caer. Ojo con quien te llame. Ojo con quien te diga: tengo este negocio para ti, tengo esta promesa para ti. Es como cuando tú vas donde una bruja y te dice que el número de la lotería o del premio extraordinario es tal y tal. Yo creo que usted debe decirle: y si usted sabe cuál es el número, ¿por qué no lo compra usted? Pero hay gente que te deslumbra con palabras lisonjeras de parte de Satanás. Te seducen, te embriagan, te suben y te bajan. Y cuando ya logran su cometido, cuando te destruyen, te dejan caer. Y qué golpe el que te das. Hermano, cuando el Señor Jesucristo te llama, Él no te enreda
Cuando el Señor Jesucristo te llama, Él no te dice palabras lisonjeras, Él te dice, ven. Él no te carga, Él te enseña a caminar, aunque te aporrees de vez en cuando. Se me fue el retorno, John. Así te aporrees de vez en cuando. No te adula, porque Él sabe que sufrirás. Él te reconoce, porque Él conoce tu interior. Él no te pasa los errores. Hermano, mire, yo quiero decirle algo. Yo tengo pocos amigos. Y le digo de verdad, tengo pocos amigos. Y se pueden contar en los dedos de mi mano y sobran. ¿Sabe por qué? Porque yo no combino el amor con la verdad. Porque cuando yo hablo con alguien, lo único que yo puedo hacer es decirle la verdad. Y se la digo porque de verdad que hay mucho amor en mí para él. Hermanos, mis amigos saben que yo los amo. Mis amigos saben que yo no paso los errores. Por eso tengo tan pocos amigos. El Señor Jesús no le pasa errores a nadie. ¿Sabe por qué? Porque te ama y porque Él quiere lo mejor para ti cada día. Él es tu amigo que no negocia la verdad por amor. Hermano, mira, muchos me dicen, pero pastor, es que 1 Corintios 13, es que ese texto tan hermoso dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona. Y lo único que yo puedo decirle es, qué pena mi hermano, pero usted está confundiendo los amores. Porque cuando Pablo habla en 1 Corintios 13, no se refiere al amor fraternal, al amor de hermanos, se refiere al amor eclesiológico. Está hablando a la iglesia Corinto. Y hay que establecer una diferenciación con esa. Pero el amor no tapa los errores porque se vuelve hipocresía. Jesús no te da pescado, Él te enseña a pescar para que comas muchos. Número 4, sal de la barca y camina. Mis amados, solo Pedro pudo hacerlo. Solo Pedro tomó la iniciativa, así se equivocara. Cuando obedecemos la voz de Dios, nos movemos en coherencia a Dios. Cuando Pedro le dijo, si de verdad tú eres Dios, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él obedeció. Cuando obedecemos la voz de Dios, nos movemos en obediencia. Es cuando nos atrevemos a salir de la barca, a salir del escondite y nos enfrentamos a esos vientos contrarios que nos amenazan. Nos enfrentamos a esas olas que nos son contrarias. Mis amados, Dios nos eligió para un propósito. Escúchame. Dios te eligió a ti, me eligió a mí con un propósito. Y ese propósito se cumplirá en ti, se cumplirá en mí. Y el Señor Dios Todopoderoso hará lo que tenga que hacer. Así tenga que voltear la barca y que el único que sobreviva seas tú. Pero se cumplirá. El precio de seguir a Jesús es muy alto, pero no seguirlo es mucho más alto. Que tu mirada esté puesta en Jesús y no en los hombres, porque los hombres siempre te decepcionarán. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Número 5, enfrenta las circunstancias, enfrenta el viento. Cuando nuestra fe se debilita, debe ser más fuerte nuestra plegaria. Cuando tienes circunstancias difíciles, cuando hay problemas en tu vida, no te contentes solo con orar, debes gemir, hermano. Así como dijo Pedro cuando se estaba ahogando, Señor, sálvame, sálvame. Cuando tú
dejas de orar para gemir, entonces ya no es la mente, ya no es el corazón, son tus entrañas que dicen con agonía: sálvame. Y si ya no tienes más para decir, entonces dile: Señor, ayúdame, ayúdame. Es en ese momento especial cuando sentimos una fuerte convicción de pecado. Número 6, hermano, no te sueltes de la mano de Dios. Agárrate de la mano de Dios. Escúchame, hace muchos años, yo me quebré en la empresa que tenía. Estaba separado de mi esposa. No nos podíamos, no hablábamos, no nos veíamos. Ella sabía lo que iba a suceder ese día. Y muy temprano en la mañana me escribió una boletica, y no una boleta de amor. Ella llegó y me dijo lo siguiente: César, recuerda que tú no estás agarrado de la mano de Dios, sino que Él te tiene agarrado de las suyas. Cuando yo escuché eso, mi vida tornó en paz y salí a enfrentar toda esa jauría de hienas que me estaban esperando para quitarme lo poquitico que me quedaba. Hermano, agárrate de la mano de Dios en las circunstancias y en las dificultades. Agárrate de la mano de Dios, porque Él no te soltará. Cualquiera que sea tu dificultad, cualquiera que sea tu problema, Él no te soltará. El Señor Jesús, siempre estará presto, siempre estará listo para salvarte, para tomarte de su mano, aunque no tengamos la fe suficiente para creer. Hermano, Pedro dudó y se hundió, pero él tomó la mano de Jesús. Aún en medio de las tormentas, agarrémonos más fuertes de la mano de Jesús. Hermanos, en los tiempos difíciles, en los tiempos de tormenta, la presencia de Jesús y el amor que fluye de la cruz trae paz, trae serenidad y trae calma. Así entonces podrás decir como los discípulos: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mis amados, yo no sé qué decisión tienes que tomar este mes. Y cualquiera que sea la decisión que tienes que tomar hoy, mañana, si comprar los regalos o tomar tiempo con tus hijos, sin calmar conciencia, comprándole un poco de cosas a tus hijos, o pedirles perdón y restaurar. Pero cualquiera que sea la decisión, no des ningún paso, cualquiera que sea, sin estar en la divina presencia del Señor Jehová de los ejércitos. Hermano, y donde quiera que tú estés, sea que estés en la China o en la Reconchinchina, o estés en Cafarnaún, o estés en tu casa, no se aparte tu mirada de los ojos amorosos del Señor Jesús, nuestro eterno Salvador y misericordioso. Recuerda que la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. Agárrate de la mano del Señor Dios Jehová de los ejércitos, porque hoy es tiempo de gozo, porque hoy es tiempo de gracia, porque hoy es tiempo de agradecimiento. Y voy a pedirte que cierres tus ojos por un momento y piensa: Señor, hoy me has traído a este lugar con un propósito. Hoy tú me has traído porque tú querías que yo escuchara el mensaje de salvación. Tú querías que yo escuchara esta palabra que me desafía, que me alienta cada día para salir de la barca, para enfrentar las tormentas, para poner mi mirada en ti. Hoy, Señor, que estoy aquí, quiero darte gracias. Quiero darte gracias desde lo profundo de mi ser. Quiero darte gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Quiero darte gracias, mi buen Dios,
por tu fidelidad, por tu amor. Quiero darte gracias hoy, mi buen Señor, porque tú me has enseñado a amarte y de esa misma manera me has enseñado a amar y servir. Porque hoy, Señor, aunque todavía hay carga en mi corazón,